Hoy en Conclusiones vamos a escuchar a una abogada que es integrante de la red de abogadas feministas en Jujuy. Ya me acompaña Nadia Hinojosa Cari. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Ceci, por la invitación. Contenta de estar acá acompañándote. Bueno, ¿de qué se trata la red? Como para comenzar a conocer de qué estamos hablando. Bueno, la red de abogadas feministas es un espacio que nació en Jujuy hace aproximadamente 8 meses. Nació en septiembre del año 2020. Es un espacio en donde un grupo de compañeras abogadas nos encontramos para poder generar el ejercicio del derecho a través de la perspectiva de género y desde los derechos humanos. Entendemos sumamente necesario en una provincia como Jujuy poder empezar a tener un ejercicio profesional mucho más crítico. Y por supuesto desde el feminismo, somos todas feministas, nos reconocemos desde el feminismo y desde generar una estructura incluso organizativa horizontal en donde todas podamos ser partes en la construcción de este espacio. Y desde ahí poder interpelar a la justicia y al ejercicio profesional en general que sea de la abogacía, digamos. Y bueno, en este sentido partimos, ¿no?, de que el derecho las normas están generalmente creadas, diseñadas por varones, en donde las mujeres no hemos tenido demasiadas injerencias. Recién en los últimos años podemos hablar de grandes reformas o de grandes aportes desde género, digamos, y bueno, en la última reforma incluso del Código Civil y Comercial han sido grandes juristas las que han estado interviniendo y las que han estado en el estudio de estas nuevas normas, y vemos en algunos aspectos una perspectiva de género, por ejemplo en el nuevo Código Civil. Ahora, esto ya también teniendo en cuenta de que estás desarrollando qué es lo que sucede dentro del sistema actual, así como lo conocemos. Es patriarcal, es vertical y tiene una gran connotación de esta propia sociedad machista en la cual estamos inmersas. Pero, bueno, sí, precisamente eso, digamos, y en eso es donde venimos a irrumpir, digamos, en este sistema judicial, en el poder judicial, que es sumamente conservador, que reproduce lógicas machistas, que reproduce las normas, ¿no?, en la aplicación de las normas, que no le cuesta muchísimo. Nosotras lo vemos a diario en los juzgados de violencia y en los juzgados de familia, cómo cuesta poder incorporar una perspectiva de género, no solo en sus jueces y secretarios, sino también en los equipos interdisciplinarios muchas veces. Y es ahí donde venimos a hablar y a darle fuerza a esto que está sonando, por suerte, mucho a lo largo y ancho del país, que es la reforma judicial feminista. Entendemos que si hablamos de una reforma judicial, sí o sí tiene que ser feminista, y en este sentido principalmente la aplicación de la ley Micaela, por ejemplo. El Poder Judicial es uno de los que podríamos decir que se rehúsa a la aplicación, a la formación con perspectiva de género. Lo vemos en sus operadores. También entendemos que se debe acreditar formación con perspectiva de género en los concursos, y por ahí ese es otro punto en el que hacemos mucho hincapié en Jujuy particularmente, en donde no tenemos concursos para empleados del Poder Judicial, no tenemos grandes formas de democratizar, digamos. Recién hace muy poco se están haciendo concursos para jueces y muchas veces hemos denunciado irregularidades en muchos de los concursos. Entonces creo que lo principal viene por ahí, y por tener una formación que vaya de acuerdo a los cambios sociales. El Poder Judicial no puede quedarse atrás de los grandes cambios culturales que están habiendo, que estamos atravesando y que las mujeres estamos siendo parte y protagonistas. Ahora, escuchándote, ya girándonos hacia lo que podría llegar a ser esta reforma feminista ya con perspectiva de género, y buscar básicamente lo que sucede con las víctimas, ¿no? Cuando intentan acceder al sistema judicial. ¿Qué es lo que pasa en ese laberinto? Que
yo lo que siento es eso, ¿no? Que una persona que no conoce de este propio sistema queda en una especie de laberinto y se va perdiendo esa denuncia que ya de por sí muchas veces es revictimizante. Así es, digamos que, bueno, creo que hace muchos años, no solo la red de abogadas, sino muchos espacios dentro del movimiento de mujeres y disidencias de Jujuy viene trabajando sobre los obstáculos en el acceso a la justicia para muchas mujeres que denuncian violencia de género. Y en este sentido, nuevamente hablamos, ¿no? de que el mayor obstáculo es esta falta de formación, de sensibilización, de concientización en los operadores de justicia, en el personal del Poder Judicial, en algo tan simple como quien está en mesa de entrada y recibe, quien es el primer contacto con una mujer que muchas veces llega hasta una primera consulta o llega a buscar ayuda. En Jujuy tenemos los juzgados especializados en violencia de género, que somos una de las pocas provincias en el país que los tiene. Pero hay que ver también ahí cómo están funcionando. Tenemos jueces tenemos un femicidio que ha llegado a estos juzgados y que el de hace muy poquito, que llegó al juzgado la denuncia y el cese de detención le hacen lugar y el femicida termina asesinando a esta mujer que había denunciado. Entonces creo que hay varias fallas y tienen que ver con esta falta de formación en perspectiva de género. No hay criterios unificados en los juzgados. Tenemos juzgados que te dan medidas por 60 días, juzgados que te dan medidas por 120 días, por 90 días. Y ahí es uno de los puntos que debatíamos el sábado en ver esto, ¿no? ¿Con qué criterios ofrecemos un buen servicio de justicia y con qué criterio realmente pueda llegar a ser una política que pueda prevenir la violencia de género, que pueda resguardar la integridad psicofísica de las mujeres? Bueno, hemos escuchado a fiscales, a jueces, hace muy poquititos, ¿no? Recuerdo algunos relatos, discursos y fallos, que es lo más importante, fallos que han sido extremadamente llamativos y muy violentos, muy machistas. Bueno, me hablas del foro. Se realizó un foro federal. Sí. Esto está bueno también, saber que se viene trabajando en red y que se está tomando a lo largo y ancho del país esta problemática del cual participaste de este foro. Sí, así es, estuvimos junto a muchas organizaciones, más de 1000 organizaciones, convocando el primer foro federal camino hacia la reforma judicial feminista. Estuvimos junto a la Red de Abogadas Feministas de Jujuy, junto a muchísimas organizaciones de todo el país. Fue un hecho histórico nuevamente en donde mayormente mujeres nos volvemos a encontrar desde distintas partes del país, con distintas militancias, con distintas experiencias. Nos volvemos a encontrar para debatir, para volver a poner el foco en que si hay una reforma judicial tiene que ser feminista, entender que la justicia debe mirar con gafas violetas, como decimos, y que sobre todo se debe dar una mirada, digamos, desde los derechos humanos, desde la igualdad de derechos, desde la justicia social. Y bueno, el foro fue una experiencia hermosa, digamos, lo vuelvo a repetir. Nos encontramos desde distintos puntos. Estuve participando en la Comisión de Reforma y Violencia de Género, en donde habían compañeras de La Pampa, de Santiago. Nos tocó compartir con Andrea Lescano, la mamá de Micaela García, en donde intercambiamos experiencias, se debatieron distintos ejes. Entre ellos, digamos, el abordaje que se le da a las situaciones de violencia de género, en donde volvemos a coincidir todas las compañeras en la importancia de la interdisciplina, del trabajo articulado. También se discutió sobre lo que me llamó mucho la atención, sobre el punitivismo versus reparación, que es algo que viene sonando mucho, sobre todo, sí, ¿no? Es un debate que nos debemos, sobre todo cuando en el derecho penal hay formas alternativas de resolución del conflicto y en donde justamente en Jujuy se están empezando a aplicar, y hay que ver cómo eso, ¿no? Repercute en las víctimas, cómo
si representa o no, qué justicia le estamos entregando y qué significaría. Nos preguntábamos mucho en este foro qué sería la reparación, si puede existir o no una reparación, porque tiene que ver con la sensibilidad, con la particularidad del caso, con las circunstancias de vida de cada una de las personas que atraviesa esas situaciones y desde dónde partimos. Desde dónde partimos también entendiendo que tampoco nos sirve llenar cárceles de violentos o de agresores, sino, bueno, ver qué vuelta le encontramos y nuevamente coincidimos con muchas compañeras también que la base de todo esto es la educación. La educación sexual integral en las escuelas, bueno, las nuevas masculinidades, que hoy se empieza a hablar un poquito de eso y que muchas veces, no sé, personalmente me surgía siempre decir, bueno, que se ocupen los varones y si no se ocupan, bueno, entonces nuevamente somos nosotras las que impulsamos eso. Pero realmente es necesario que se puedan empezar a cambiar patrones culturales, que puedan modificarse conductas y que nuevas masculinidades se puedan construir en esto de encontrarnos en igualdad y de poder erradicar realmente estereotipos de género que nos violentan constantemente y que surgen desde las niñeces también, que si podemos erradicarlos desde tempranas edades en la educación, quizás podemos construir otra historia. Buenísimo, Nadia, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ceci.